Un viejo me pidió aventón, y tenía una nota que me hizo llorar. Frenó la mula por pura compasión, sin saber, neta, que ese aventón chido lo iba a meter en una bronca del pasado que llevaba años esquivando. Y que esa pinche nota no era del viejo, sino del destino tocándole la puerta. El camión vibró con un crujido seco cuando una llanta mordió el borde de la banqueta de tierra. Rubén Olivares apretó el volante con fuerza, mascando rabia y cansancio mientras miraba por el retrovisor. El amanecer apenas asomaba en la ruta 40, pero la noche no se había ido del todo. En el parabrisas, el polvo se pegaba como si el aire mismo quisiera cubrirle los ojos. «Pinche bache», murmuró girando la cabeza con ese gesto de quien ya se cansó de todo. Tenía 2 días sin dormir bien, la espalda molida y un dolor sordo en el pecho que no era físico. Era otra cosa, de esas que no se quitan con pastillas. Una notificación en el celular tembló en la consola. «Papá, si no vas a venir, al menos dilo. Ya no espero nada». No la abrió, solo la vio y la dejó ahí. Como todas las demás, tosió seco. El café del termo ya sabía a óxido, pero lo bebió igual. Afuera, el paisaje era tan solitario como su tráiler. Lomas color tierra, arbustos aplastados por el viento y ni un alma en kilómetros. La gitana, su mula vieja, gruñía como siempre, con ese ronroneo leal que solo los años dan. Dentro de la cabina todo tenía su lugar. Una radio amarrada con cinta, un rosario colgado del retrovisor, una foto de su mujer, muerta hace casi 15 años, y una libreta de tapas duras donde anotaba cada viaje, cada carga, cada silencio. De pronto, algo se movió al costado de la carretera. Un bulto, un hombre. Rubén pisó el freno, y el camión soltó un gruñido metálico al detenerse. El viejo estaba ahí, parado en medio del polvo, como si lo hubieran dejado olvidado por error. Sombrero de paja, pantalón de manta, una maleta chiquita al lado. Ni hacía señas, nomás lo miraba. «No mames. ¿Qué hace este cabrón aquí a esta hora?» Bajó el vidrio. «¿Todo bien, jefe?», preguntó con voz seca. El hombre asintió lento. Tenía los ojos claros, apagados, como los de un perro viejo. «¿Va pa'l sur?», preguntó el viejo. «A Osorno, si se puede». Rubén dudó. Era raro, rarísimo. ¿Quién chingados pide aventón en medio del monte con ese frío? Pero había algo, no supo qué. Tal vez los ojos, tal vez el modo en que no pedía, solo se ofrecía a existir. «Súbase, pero no hable mucho, ¿sí? Tengo sueño y malas pulgas». El viejo asintió. Subió lento, acomodó su maleta entre los pies y se quedó callado. «Ni gracias», dijo. Rubén encendió el motor y la gitana volvió a rugir. «¿Nombre?», preguntó al rato, sin mirarlo. «Mateo». «Rubén, pero me dicen el gordo». Silencio. La carretera volvió a tomar ritmo. El viento soplaba como si quisiera contar secretos. «¿Qué lo lleva a Osorno?». Mateo no respondió de inmediato. Sacó de su chaqueta una hoja doblada. La guardó rápido en el bolsillo, sin mostrarla. «¿Asuntos pendientes?». Rubén lo miró de reojo. Ese tipo de respuestas le olían a bronca. «No me vayan a parar con la poli por su culpa, ¿eh? No traigo nada, ni a nadie. Solo lo que ve». Algo en esa frase lo descolocó. Rubén mascó silencio un rato largo. Encendió la radio. Cumbia vieja. Cambió de estación. Noticias. La apagó. «Si va a dormir, no ronque. Y si se va a morir, hágalo cuando estemos estacionados. ¿Sale?». Mateo soltó una risa apenas audible. «Órale, trato hecho». Pasaron varios kilómetros sin decir más. Solo el sonido del motor, el roce de las llantas y el eco de 2 pasados que se ignoraban, pero que pronto iban a chocar. Rubén no lo sabía, pero esa mañana no solo había levantado a un viejo. Había recogido un pedazo de sí mismo que pensaba enterrado para siempre. La estación de servicio parecía abandonada. Solo un par de bombas viejas, un baño que olía a humedad y un cartel oxidado que decía «Café y tortas», como si alguien todavía creyera en la esperanza. Rubén frenó la gitana con un suspiro largo. Bajó.
Se estiró la espalda con un quejido y caminó hacia la tiendita con paso arrastrado. Adentro, la señora del mostrador no lo saludó. Apenas alzó la vista mientras él servía café del termo comunal y pagaba con monedas. El lugar olía a pan añejo y diésel. Fue al salir cuando lo vio por segunda vez. Ahí estaba otra vez el viejo del sombrero, sentado en la sombra, justo donde la banqueta empezaba a deshacerse en tierra. El mismo rostro, el mismo saco raído y esos pinches ojos, como si lo estuvieran esperando desde hace años. ¿Usted otra vez?, preguntó Rubén, dudando si era coincidencia o destino de mala leche. No me fui, respondió Mateo sin moverse. Sabía que iba a parar aquí. Rubén lo miró con desconfianza. Su primer instinto fue subirse de nuevo al camión y dejarlo ahí, con sus enigmas y su tono raro. Pero algo lo detuvo, tal vez el cansancio o ese tipo de soledad que reconoce a su igual. ¿Y eso cómo lo sabía? Las mulas grandes siempre paran aquí. La suya venía haciendo ruido desde lejos. Rubén frunció el ceño. Le molestó que tuviera razón. Le molestaba más que lo supiera con tanta calma. ¿Ya se me pegó o qué? Porque si lo que quiere es seguir el viaje, dígalo claro. Quiero llegar a Osorno, dijo Mateo, despacio, sin rodeos. Pero si no quiere llevarme, lo entiendo. Rubén lo midió con la mirada. No parecía peligroso, viejo, flaco, pero con una firmeza que no era común. Como esas personas que saben más de lo que dicen y no tienen apuro en demostrarlo. ¿Qué lleva en la maleta? Solo ropa. Y esto. Sacó un sobre doblado, lo sostuvo entre los dedos como si pesara toneladas. No lo abrió, no lo ofreció. Lo volvió a guardar en el saco lento, casi con reverencia. ¿Es para alguien? Mateo asintió. Para alguien que no me espera. Rubén sintió un leve nudo en el estómago. No por la frase, sino por lo que le hizo recordar a su hija la última vez que discutieron. Esa vez que ella le dijo que ya no hacía falta que se presentara, que no lo necesitaban. Suba, pero si se me pone raro, lo bajo en la próxima curva. ¿Oído? Mateo sonrió por primera vez. No era una sonrisa alegre. Era de esas sonrisas que cargan culpa pero también alivio. Trato hecho, gordo. Rubén frunció el ceño. ¿Quién le dijo que me dicen así? Lo escuché en la radio del parador anterior. El gordo Olivares viene bajando por la 40, dijeron. Rubén no supo si sentirse incómodo o halagado. Subieron a la gitana. El motor arrancó con ese rugido que ya parecía parte de su alma. Kilómetro tras kilómetro, el paisaje se volvió más árido, más largo. Durante el trayecto, Mateo no hablaba mucho, solo observaba. Miraba por la ventana como si conociera cada piedra, cada sombra del camino, como si el paisaje le contara algo que Rubén no alcanzaba a oír. ¿Sabe?, dijo Mateo de repente, cuando el silencio ya era espeso. Los caminos no se cruzan por accidente. A veces, los broncas más pesadas viajan en el asiento del copiloto. Rubén lo miró incómodo. Esa frase le sonó más personal de lo que le hubiera gustado. Mire, no sé qué historias trae, pero en este camión nadie se redime. Aquí nomás se llega a donde se puede. Mateo no respondió. Solo miró al frente, mientras el sol empezaba a colarse por el parabrisas. Y aunque ninguno lo dijo, ambos sabían que algo ya había cambiado. La carretera se extendía como una vena dormida en medio del desierto. Rubén llevaba los ojos fijos al frente, una mano en el volante y la otra en su termo de café, que ya sabía más a tierra que a café. El motor de la gitana rugía parejo, como si supiera que el peso no solo venía de la carga. Mateo iba callado, no dormía, no hablaba, nomás miraba. El viento soplaba fuerte del lado izquierdo, y cada tanto el tráiler se sacudía como si quisiera quitarse algo de encima. ¿Siempre tan callado? ¿O es porque le doy miedo?, soltó Rubén sin mirarlo. Me gusta escuchar más que hablar. Uno aprende más, contestó Mateo sin cambiar el tono. ¿Y qué ha aprendido de mí? Mateo sonrió leve, sin mostrar dientes. Que maneja como si huyera. Pero no lo digo por cómo lleva la mula, lo digo por cómo aprieta el volante.
Rubén soltó una carcajada seca. Chingón. Otro filósofo del camino, justo lo que me faltaba. Silencio de nuevo. Solo el sonido del viento y del diésel empujando la bestia por la ruta. Más adelante pasaron por un retén abandonado. Casetas viejas, conos naranjas tirados y una caseta oxidada donde alguna vez hubo un gendarme con sueño. Rubén bajó la velocidad por costumbre, aunque ya no había nadie. Mateo se inclinó apenas, como si buscara algo más allá del vidrio sucio. «Aquí pasé hace muchos años», murmuró. «Íbamos con mi mujer y mi hija. Me acuerdo porque ella le tenía miedo a los policías. ¿Y luego? Luego me fui». Rubén sintió un nudo en el pecho. Esa frase lo tocó más de lo que esperaba. No preguntó más, no hacía falta. Esas historias se parecen demasiado cuando uno las ha vivido al revés. Minutos después, Mateo sacó algo del saco. No fue disimulado, pero tampoco fue abierto. Era el sobre, otra vez. Lo miró, lo acarició con los dedos y volvió a guardarlo. Rubén no pudo aguantarse. ¿Qué trae ahí? Una confesión, una carta de amor, una deuda con el diablo. Mateo lo miró de reojo. Algo que debería haber entregado hace mucho, pero nunca me animé. ¿Y qué cambió ahora? Me cansé de esperar el momento perfecto. Ya entendí que eso no existe. Rubén tragó saliva. No porque las palabras fueran bonitas, al contrario, eran tan netas que dolían. Más adelante pararon en una gasolinera de mala muerte. Rubén bajó para llenar el tanque. Mateo se quedó en la cabina. Al regresar, lo vio mirando la foto que colgaba del retrovisor. Una mujer morena, de sonrisa triste, su esposa. Linda, hace mucho que se fue. Rubén lo fulminó con la mirada. No respondió, solo se subió, encendió la mula y arrancó con fuerza. «¿No le gustó la pregunta, dijo Mateo sin reproche. «No, pero no porque no tenga respuesta, sino porque todavía no sé si ya se fue. A veces se quedan, aunque uno crea que no». Esa frase lo dejó frío, no porque fuera profunda, sino porque sonaba como algo que su mujer habría dicho, como si Mateo estuviera sacando palabras del fondo de su memoria. El resto del día fue un juego de silencios. Rubén pensó muchas veces en preguntarle por esa nota, por esa dirección escrita en la parte trasera de la foto que había alcanzado a ver de reojo, pero no lo hizo. Aún no. La ruta seguía estirándose delante de ellos. No había música, ni GPS, ni certezas, solo dos hombres con más pasado que futuro, compartiendo camino, como si el destino los hubiera empujado a la misma cabina. Y en el aire flotaba la sensación de que algo se venía, algo fuerte. La tarde se les vino encima como un telón pesado. El sol bajaba lento detrás de los cerros, tiñendo de rojo el parabrisas sucio de la gitana. Rubén bajó la velocidad mientras pasaban por un tramo angosto con curvas peligrosas. Ni música, ni radio, ni cigarro, solo el ronroneo del motor y el crujido leve del viento colándose por la rendija de la puerta. Mateo llevaba rato viendo el paisaje, con esa calma suya que a Rubén le sacaba de quicio. Era como si nada le pesara, o como si todo ya le hubiera pesado tanto que ahora simplemente lo dejaba pasar. «¿Y usted de dónde viene?», preguntó Rubén, más por romper el silencio que por interés real. Mateo tardó en responder, como si cada pregunta lo obligara a volver a un lugar al que prefería no ir. «De muchas partes, y de ninguna, pero nací en San Juan, tierra seca, gente dura». «Ah, chido, yo he pasado por ahí, calorón cabrón». «El calor no jode tanto como el olvido», respondió, bajito. Rubén se mordió el comentario. No quería caer en rollos filosóficos otra vez, pero Mateo lo tenía medido, lo sentía, como si con cada palabra buscara una grieta para meterse. «¿Tiene familia allá?». «Tenía», dijo el viejo, y ese tenía se quedó colgado en el aire con peso de piedra. Rubén lo miró de reojo. Mateo no soltaba todo, pero cuando decía algo, era imposible ignorarlo.
Una hija, continuó. No la veo desde hace más de 30 años. Rubén tragó en seco. ¿Tanto? Sí, me fui, como un cobarde, y no volví. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que se va por ellos, pero la neta es que se va por uno mismo, y después ya no sabe cómo regresar. Esa frase le pegó en la boca del estómago. Rubén sintió el volante caliente entre las manos. Tuvo que concentrarse para no frenar de golpe. ¿Y qué le pasó a la mamá de la niña? Murió joven, y yo no supe qué hacer con el dolor, ni con la niña, así que me largué. Pensé que la dejaba en mejores manos, pero nunca se lo expliqué. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Rubén apretó la mandíbula, quería cambiar de tema, quería hablar de la carga, del clima, del maldito precio del diésel. Pero las palabras de Mateo seguían dando vueltas como moscas. ¿Y tú? Soltó Mateo de pronto. ¿Tienes hijos? Rubén se tensó. ¡Una! Bueno, ya es grande, vive en Buenos Aires. ¿Y la ves? A veces. Mentira. Hacía más de 2 años que no la veía en persona. Los mensajes eran esporádicos. Y ahora que estaba por parir, ni siquiera sabía si lo iba a dejar estar ahí. Mateo no insistió. Solo asintió, como si ya lo supiera. El sol desapareció por completo. Rubén encendió las luces del tráiler y bajó la velocidad. En el horizonte apenas se veían las luces de un pueblo pequeño. «Vamos a parar ahí», dijo. «Dormimos unas horas, cargamos combustible y seguimos». «Está bien», respondió Mateo, acomodándose en el asiento. «¿Sabes, gordo? A veces lo que uno no dice es lo que más se nota». Rubén no dijo nada. Apretó el acelerador con rabia contenida, pero en el fondo sabía que el viejo tenía razón, y eso lo encabronaba más que cualquier cosa. El parador estaba metido entre árboles altos, con mesas de madera rústica y un olor a asado viejo flotando en el aire. La gitana crujió cuando Rubén la estacionó cerca del baño. Era uno de esos lugares donde el tiempo se había detenido y todo parecía pintado en sepia. Mateo bajó despacio, como si cada hueso le avisara que el cuerpo ya no estaba para muchas vueltas. Rubén caminó directo al mostrador. Una mujer joven, de ojos vivarachos y delantal manchado, limpiaba vasos con aire distraído. «Un café cargado y un sándwich de milanesa», pidió Rubén, sin saludar. «Ya va, patrón», dijo la chica sin dejar de secar el vaso. Mateo se quedó parado junto a la puerta. Miraba alrededor como si reconociera el lugar, como si algo le picara en la memoria. «¿Todo bien, viejo?», preguntó Rubén mientras se acomodaba en una mesa. Mateo no respondió. Caminó lento hasta un banco, se sentó y se quedó viendo un cuadro viejo colgado en la pared. Una foto en blanco y negro de un grupo de empleados del parador de hace años. La muchacha se acercó con el café. Al ver a Mateo, se quedó quieta, con la charola temblando apenas en las manos. «¿Y usted?», murmuró. «¿Usted es Mateo González?». Rubén levantó la cabeza. La chica lo miraba con los ojos abiertos como platos. Mateo no se movió. «Fui», dijo con voz baja. «Ya no sé si todavía lo soy». La chica se cubrió la boca con una mano, como si hubiera visto un fantasma. «Mi abuela hablaba de usted, decía que se había muerto en un accidente, que lo buscaron por años, que lo lloraron». Rubén sintió un cosquilleo recorrerle la nuca. Dejó la taza en la mesa sin probarla. «¿Qué chingados está diciendo?», le preguntó a Mateo sin cuidar el tono. Mateo suspiró, como si acabara de soltar un peso enorme. A veces es más fácil dejar que te crean muerto que explicar por qué te fuiste. La chica lo miraba sin saber si abrazarlo o echarlo. Rubén, en cambio, se puso de pie, serio, duro. «¿Me quiere decir qué carajos está pasando aquí?». Mateo lo miró con calma, esa calma que desespera. «Te dije que me fui hace muchos años. Dejé todo. La gente que me conocía me dio por muerto. No los corregí. Me escondí, porque no sabía cómo enfrentar lo que había hecho». «¿Y qué hiciste?». «Abandoné a mi familia, sin más». Rubén sintió que algo dentro se le apretaba. El viejo no era solo un pasajero raro.
Había algo más oscuro detrás, algo que se le estaba metiendo bajo la piel. ¿Qué anda buscando en Osorno?, soltó con la voz más baja. ¿Una segunda oportunidad o cerrar cuentas? Mateo lo miró directo. Busco perdón, pero no el que me puedan dar, sino el que necesito darme yo. Rubén tragó saliva. Quiso decir algo, pero no pudo. La chica dejó la comida sobre la mesa sin decir más. Se fue al fondo, como si necesitara respirar. Rubén se sentó de nuevo sin mirar a Mateo. El café ya estaba frío, pero lo tomó igual. El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, como si los dos supieran que algo se había roto, o quizá apenas empezaba a romperse. Afuera, el viento movía las hojas secas, y adentro Rubén empezaba a sospechar que ese viaje no lo iba a dejar igual. La noche cayó con un aire helado. La gitana avanzaba lenta por una parte desierta del camino, donde las curvas parecían susurrar secretos que nadie quería oír. Rubén tenía el codo apoyado en la ventanilla, el rostro duro, pero la cabeza a mil. El silencio con Mateo se había vuelto raro, pesado. Después del parador, algo había cambiado. No sabía si era desconfianza, miedo, o que simplemente el pasado del viejo empezaba a parecerse demasiado al suyo. ¿Y cómo se llama?, preguntó de golpe sin mirarlo. Tu hija. Mateo no respondió enseguida. Parecía haber estado esperando la pregunta, pero igual le costó tragarla. Luisa, dijo al fin con voz seca. Tenía 6 cuando me fui. Rubén asintió, sin decir nada. Le sonaba familiar ese dolor escondido, pero no pensaba dejarlo tan fácil. ¿Y si no quiere verte? ¿Si te manda al carajo? Entonces al menos sabré que lo intenté. ¿Y si ni siquiera te abre la puerta? Ya aprendí a vivir con puertas cerradas. Rubén apretó los labios. Quería seguir, meterle presión, sacarle todo de una vez. Pero el viejo se calló, cerró los ojos y se acomodó contra la ventana. Se blindó con su silencio. Molesto, Rubén agarró su libreta de tapas negras mientras el camión seguía su rumbo, medio solo, medio dormido en la ruta. La luz del tablero iluminaba apenas el cuaderno. Tomó un bolígrafo con la tapa mordida y escribió con letra apretada: 17 de diciembre, ruta 40, tramo sur, carga, madera, acompañante, un viejo con fantasmas parecidos a los míos. Dice que busca a su hija. No sé si me da lástima o coraje, tal vez las dos. Pensé en Paula. Hace 3 días que no le contesto. Me escribió que ya se siente pesada, que el doctor dice que el bebé viene en cualquier momento. Me lo estoy perdiendo. Otra vez, como con todo lo demás. Cerró la libreta de golpe con rabia, miró de reojo a Mateo, que seguía con los ojos cerrados. Fingía dormir, o tal vez de verdad estaba cansado de tanto cargar con el pasado. Rubén apagó la radio. El motor era lo único que hablaba, vibrando como un corazón viejo pero terco. Afuera, la luna iluminaba parte del camino, como si le marcara el rumbo a algo que él no entendía. Recordó cuando Paula era niña y le pedía que no se fuera. Solo esta vez, pa, le decía. Y él siempre encontraba una excusa. La chamba, el viaje, la urgencia. Siempre algo más importante que una pijamada o un partido escolar. Pensaba que más adelante lo compensaría, que aún había tiempo. Pero ese más adelante nunca llegó. El teléfono vibró en el tablero. Un mensaje. Nació, es niña, se llama Alma. No sé si quieras conocerla, pero ahí está. Rubén se quedó congelado. Sintió que se le cerraba la garganta. No contestó, no podía. Solo guardó el teléfono en la guantera como si quemara. ¿Todo bien?, preguntó Mateo sin abrir los ojos. Rubén no respondió, y por primera vez en mucho tiempo quiso llorar, pero no lo hizo. Aceleró, porque no sabía hacer otra cosa. La madrugada los encontró bordeando un lago oscuro, de esos que parecen tragarse el mundo entero. Rubén frenó la gitana en una bajada, justo donde el agua se asomaba entre los árboles. El lugar estaba solo, salvo por el canto lejano de algún ave nocturna y el crujido de las ramas movidas por el viento. «Vamos a estirar las piernas»,
dijo Rubén. Apagando el motor, Mateo bajó sin prisa. El aire estaba frío, pero limpio, con ese olor a tierra mojada que te mete recuerdos sin pedir permiso. Rubén caminó hasta la orilla. Se agachó, recogió una piedra y la lanzó al agua. El plop sonó hueco, como si el lago le respondiera con desgano. «¿Sabe? Aquí pasé con mi vieja hace más de 30 años», dijo Mateo, con la voz quebrada por la nostalgia. «Veníamos con Luisa, chiquita. Tenía 3 años y le daba miedo el agua. Se aferraba a la pierna de su madre como si se la fueran a robar». Rubén se mantuvo en silencio, lo dejó hablar. A veces las palabras salen mejor cuando no hay nadie presionando. Mi mujer se llamaba Ángela. Era buena, más buena que yo. Me aguantó todo. La pobreza, mis arranques, mi miedo a quedarme quieto. Nunca me reclamó nada, hasta el día que se murió. ¿Qué le pasó? Le detectaron cáncer muy tarde. No hubo forma. En 6 meses se fue, y con ella, mi norte. Rubén lo miró por primera vez. Mateo estaba viendo el agua, pero su mente estaba lejos, muy lejos. «¿Y tú también te fuiste?», dijo Rubén casi como un reproche. «Sí, dejé a Luisa con mis suegros. Les dije que iba a buscar trabajo al norte. Mentira. Me fui porque no sabía qué hacer con mi dolor, ni con la niña. Me dio miedo cagarla peor, así que me borré. Pinche cobarde», soltó Rubén sin pensar. Mateo no se ofendió, asintió despacio. «Lo fui, tal vez lo sigo siendo, pero uno no puede huir para siempre». El viento sopló más fuerte. Rubén se cruzó de brazos, no por el frío, sino porque ese tipo de confesiones le empezaban a mover cosas por dentro que no quería sacar. ¿Y qué pasó después? Nada, me inventé otra vida, cambié de nombre, trabajé donde pude, dormí en galpones en terminales. Nunca eché raíces, siempre lejos, siempre solo. ¿Nunca le escribiste? Una vez, pero no la mandé. Me dio miedo que me odiara, y al mismo tiempo sentí que lo merecía». Rubén pateó otra piedra al agua. Su mente voló a su hija, a Paula, a todas esas veces que pensó en llamarla y no lo hizo, a los cumpleaños que se perdió, a la nieta que acababa de nacer y que no conocía. «No sabes si Luisa va a recibirte», dijo Rubén bajando la voz. «Lo sé, pero me cansé de imaginar. Prefiero verla aunque sea una vez, a seguir viviendo con su cara solo en mi memoria». Los 2 hombres se quedaron ahí, en silencio, mirando el lago como si fuera un espejo torcido. 2 sombras reflejadas por el agua, cada una cargando una historia con finales pendientes. Rubén suspiró. «Vamos. Ya es hora de seguir». Mateo asintió y subió a la gitana. Rubén lo siguió, sin decir más. Pero por dentro sentía que esa parada no solo había sido una pausa en el camino. Había sido un espejo, uno que ya no podía esquivar. La mañana llegó sin avisar, con ese gris de cielo cerrado que parecía apretar más que alumbrar. La gitana avanzaba por un tramo solitario, entre pinos y curvas lentas, con el rugido constante del motor marcando el ritmo de un día que ya venía cargado. Rubén iba con el ceño fruncido, los dedos tamborileando sobre el volante. Mateo dormía del lado del copiloto, con la cabeza recargada contra la ventana y el sombrero cubriéndole medio rostro. Respiraba parejo, pero el rostro se le veía tenso, como si hasta en sueños trajera una batalla interna. Rubén necesitaba estirar las piernas. Frenó al costado del camino, junto a una caseta de madera abandonada, y se bajó a orinar detrás de unos arbustos. Al volver, vio que la maleta de Mateo se había abierto un poco, apenas lo justo para dejar asomar una esquina de papel arrugado. Iba a ignorarlo, pero algo lo detuvo. Tal vez la sospecha, tal vez la intuición. Miró al viejo, seguía dormido. Entonces, sin pensarlo mucho, metió la mano y sacó lo que parecía una foto vieja. Era una imagen deslavada, medio doblada por los años. Una niña de unos 6 años, con trenzas y vestido floreado, sonriendo con la inocencia que solo se tiene una vez en la vida. A su lado, una mujer de mirada suave.
Y atrás, casi fuera de cuadro, un hombre, joven, casi irreconocible, pero era Mateo. Rubén sintió un nudo en el estómago. Volteó la foto. Atrás, escrita con lápiz, una dirección clara. Los Tilos 148, Osorno. Y debajo, una fecha, 8 de marzo. Si no estoy, déjala igual. Rubén se quedó helado. No era solo una foto de recuerdo. Era una ruta, un destino marcado. Un intento de reencuentro que llevaba planeado quién sabe cuánto tiempo. Mateo se movió apenas, y Rubén guardó la foto de inmediato, como un niño al que cachan curioseando. «¿Qué haces ahí parado?», preguntó el viejo, abriendo los ojos con lentitud. «Nada, me bajé al baño. Ya vamos», dijo Rubén, subiendo rápido al asiento. Mateo se acomodó, sin notar, o fingiendo no notar, que algo había cambiado en el aire. La gitana retomó el camino. Rubén manejaba en silencio, pero su cabeza era un torbellino. Entendió, al fin, que ese viaje no era una simple coincidencia ni un favor al azar. Mateo no solo iba al sur, Mateo iba directo a un punto exacto, a una puerta, a un nombre. «¿Tienes un plan?», soltó Rubén de pronto sin mirarlo. «¿Plan? Sí, ¿qué vas a hacer cuando llegues? ¿Tocar el timbre y rezar para que te reconozcan?». Mateo tardó en contestar. «Voy a entregarle algo que me pesa, y si me cierra la puerta, lo aceptaré. Pero vas a intentarlo». «Sí». Rubén respiró hondo. No sabía si admirarlo o si querer frenar y dejarlo ahí. «Te vi la foto», dijo al fin, sin rodeos. Mateo no se sorprendió. «Lo imaginé. ¿Por qué no me dijiste que tenías esa dirección? Porque no sabía si ibas a llevarme, si sabías lo que era». Rubén apretó el volante. «Tú no estás buscando llegar, estás buscando cerrar algo». Mateo asintió. «Y tú también, aunque no lo admitas». Rubén no dijo nada, pero en el fondo supo que el viejo le acababa de clavar la verdad en el pecho. Y por primera vez no supo si tenía el valor de seguir el viaje. El celular vibró 3 veces seguidas sobre el tablero. Rubén lo miró de reojo, sin tocarlo. El nombre de su hija, Paula, brillaba con insistencia, como si supiera que él estaba ahí, al alcance de una palabra, pero mudo. Mateo dormía otra vez. El traqueteo constante de la gitana y la música instrumental que apenas salía de los parlantes ayudaban a mantener el ambiente sereno. Pero dentro de Rubén nada estaba sereno. Volvió a mirar el celular. Finalmente lo tomó. Desbloqueó con el dedo tembloroso. 3 mensajes. «Ya estamos en la clínica. El doctor dice que es hoy. No sé si quieras venir». «Pero yo te estoy esperando, pa». Sintió como si le hubieran metido un fierro caliente en el pecho. Cerró los ojos un segundo, tragando saliva. El paisaje se desdibujó frente al parabrisas. La ruta seguía recta, pero él se sentía en una curva que no sabía tomar. «¿Algo malo?», preguntó Mateo, abriendo un ojo sin moverse demasiado. Rubén dudó. No quería hablar. No quería que el viejo supiera más de él. Pero algo se le reventó adentro. «Mi nieta va a nacer hoy». Mateo se incorporó con lentitud, sin decir nada al principio. «¿Y por qué no estás allá?». Rubén soltó una risa amarga. «Porque no sé si quieren que esté. Paula y yo, hace años que no nos hablamos bien. Me distancié, me equivoqué en todo. Ella creció sin mí. Y ahora, ¿qué derecho tengo de aparecerme ahí como si nada?». Mateo lo miró con esa calma que irritaba y al mismo tiempo sanaba. «Tienes el derecho de intentarlo y la obligación de no seguir huyendo. Y si me odia, el odio es un disfraz del dolor. Si todavía te habla, si todavía te escribe, es porque en el fondo te necesita, aunque sea solo para cerrar la herida». Rubén apretó el celular en la mano. «Me da miedo», confesó bajito con los ojos puestos en la ruta. «Miedo de verla a los ojos y darme cuenta que ya no hay lugar para mí. Ese miedo lo conocemos los que nos fuimos», respondió Mateo. «Pero si no vas, te vas a cargar ese arrepentimiento para siempre. Y créeme, pesa más que el rechazo». Rubén bajó la velocidad. Por un momento pensó en dar la vuelta.
en salir disparado hacia Buenos Aires. Pero luego miró al viejo, a su rostro marcado, a la esperanza oculta que cargaba como una cruz. «No puedo dejarte tirado», dijo como disculpándose. «No te estoy pidiendo eso. Solo te digo que, si decides ir, no lo pienses mucho. A veces, cuando lo pensamos de más, ya es tarde». Rubén guardó el celular en la guantera. Lo cerró con fuerza, como quien encierra algo que arde. «No estoy listo, pero ya no quiero seguir escondiéndome», Mateo asintió. «Entonces, tal vez estamos en el mismo viaje por razones diferentes, pero con el mismo destino, pedir perdón». La carretera siguió adelante, pero Rubén ya no veía igual. Por primera vez en años, tenía algo más urgente que llegar a destino: reencontrarse consigo mismo. La lluvia cayó con furia, sin previo aviso. Goterones gordos golpeaban el parabrisas como si alguien los arrojara a puñados. El viento sacudía a la gitana y las ramas de los árboles parecían arañar los costados del tráiler cada vez que pasaban por un tramo cerrado. Rubén frenó al costado de la ruta, justo antes de una curva empinada. No se veía nada más allá de 5 metros. Ni loco seguía en esas condiciones. «Ni el diablo se atreve a manejar así», murmuró apagando el motor. Mateo, que venía en silencio desde hacía rato, asintió con un gesto lento. «A veces es mejor esperar. Lo que no se detiene a tiempo, se rompe». Rubén apoyó los codos en el volante. El ruido de la lluvia llenaba todo, como si no dejara espacio para pensar. Pero lo hacía, y eso lo jodía más. Pasaron varios minutos sin hablar. Solo el repiqueteo constante del agua, cada uno encerrado en sus propios fantasmas. «¿Alguna vez pensaste en volver antes?», preguntó Rubén de pronto, sin mirarlo. Mateo se quedó callado. Luego asintió, sin apuro. «1000 veces. Pero la vergüenza puede más que la voluntad», me decía. «Cuando tenga algo que ofrecer, vuelvo». Y pasaban los años, y cada año era más difícil. Rubén asintió despacio. «Yo pensé que tenía todo el tiempo del mundo, y cuando me di cuenta, mi hija ya tenía vida propia, ya no me necesitaba, o eso creí». Mateo lo miró. «Te escribió, te dijo que te esperaba. Eso ya es más de lo que muchos tenemos». El agua golpeaba con más fuerza. Una ráfaga de viento sacudió la cabina, como si quisiera arrancarlos de ese momento. Rubén bajó la mirada. El reflejo del celular brillaba desde la guantera cerrada, como una tentación. «¿Y si llegas y Luisa te escupe en la cara?». «Entonces me lo aguanto, porque me lo gané, pero también porque quiero que sepa que no desaparecí por falta de amor, sino por falta de valor». Rubén suspiró, se frotó la cara con ambas manos. «No pensé que un pinche aventón iba a sacarme tantas verdades», dijo con una sonrisa amarga. Mateo también sonrió. «La ruta no perdona, pero enseña. Y en el camino lo que no se habla, se traga. Y lo que se traga, se pudre». Se quedaron en silencio otra vez, pero ya no era incómodo. Era un silencio compartido, de esos que dicen más que 1000 palabras. Afuera, la tormenta seguía con todo. Pero adentro de la cabina, 2 hombres rotos empezaban a remendarse con pedazos de historia, culpa y esperanza. Rubén se recargó en el asiento, cruzó los brazos. «¿Sabes qué me da más miedo? ¿Qué? Que me abra la puerta, me abrace y no sepa qué decirle, que no sepa cómo ser su papá después de tantos años». Mateo lo miró con ternura. «Empieza por decirle su nombre y luego escucha. Lo demás viene solo». Rubén cerró los ojos. La tormenta empezaba a ceder, pero adentro el verdadero vendaval apenas se estaba calmando. La madrugada les dio paso a un cielo nublado, con nubes bajas que parecían aplastarlo todo. La gitana avanzaba en silencio, ni música ni palabras, solo el motor y los pensamientos golpeando por dentro. Rubén no aguantaba más. Ya no era solo la foto, ni la dirección, ni la historia a medias. Era ese silencio obstinado de Mateo, esa calma que escondía algo más, una verdad que él ya sentía cerca, pero que aún no tenía forma. Frenó de golpe en un claro junto a la ruta. Mateo se sacudió en el asiento, medio dormido.
Bájate, dijo Rubén sin mirarlo. ¿Qué pasa? Que ya no me gusta no saber con quién viajo. Mateo lo miró un segundo. Luego abrió la puerta sin discutir. Afuera, el viento traía olor a lluvia. Rubén lo siguió. Cerró la puerta con fuerza. «Enséñame la nota». Mateo parpadeó. «¿Qué nota?» «La que cargas en el saco, la que sacas todas las noches, la que miras como si fuera un maldito testamento. Enséñamela ya». Mateo bajó la mirada. Metió la mano en su chaqueta y, sin decir una palabra, sacó un sobre arrugado. Se lo extendió. Rubén lo tomó, dudando. Rompió el borde con cuidado. Sacó la hoja doblada en 4. La desplegó y comenzó a leer. «Luisa, no espero que me perdones, ni siquiera que me entiendas. Me fui en el peor momento. No supe cómo sostenerte cuando tú más me necesitabas. Me quebré por dentro y en vez de pedir ayuda, me largué. He vivido con esa cobardía cada día, no con remordimiento, con vergüenza. Por eso no escribí antes, porque no encontraba palabras que pudieran arreglar lo que rompí. Solo quiero verte una vez más, no para justificarme, sino para mirarte a los ojos y decirte que aunque fallé, te amé desde el primer día y aún lo hago. Papá». Rubén bajó la hoja. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Respiró hondo, lento, como tragándose algo. «¿Desde cuándo la traes?» «Años». «¿Y por qué hasta ahora?» «Porque me cansé de vivir con la nota en el bolsillo y la culpa en el pecho». Rubén se quedó un momento en silencio. Luego dobló la carta y se la devolvió. No con dureza, con respeto. «Está bien escrita», dijo al fin. Mateo sonrió apenas. «Aún así, no sé si la va a leer». «No importa. Lo que importa es que llegues a dársela». Volvieron a subir al camión. El aire ya se sentía distinto. Algo se había roto, o tal vez liberado. Después de unos minutos de carretera, Rubén soltó la pregunta que venía masticando desde hace horas. «¿Y si llegas y ya no está?» Mateo no respondió al instante. Miraba el paisaje pasar por la ventana, como si buscara una señal entre los árboles y cerros. «Entonces, la dejo en la puerta y sigo mi camino». «¿Y tú qué harías si estuvieras en sus zapatos? Si un día te toca la puerta el hombre que te abandonó». Mateo apretó los labios. «No lo sé. Tal vez no abriría, tal vez sí. Pero creo que al menos querría saber por qué». Rubén no dijo nada más. Sus pensamientos ya estaban con Paula, con Alma, con ese mensaje no respondido, con el vacío que había dejado crecer por tanto tiempo. El cielo seguía gris y el camino, más incierto que nunca. Ahora te toca a ti. ¿Qué harías tú si fueras Rubén? ¿Volverías a ver a tu hija aunque no sepas si te va a recibir? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías tú en su lugar. Rubén llevaba los ojos fijos en el retrovisor, pero no veía la carretera. Veía otra cosa. Veía a Mateo leyendo esa nota como si fuera un pedazo de su alma doblado en papel. Veía el rostro de su hija, el mensaje que no respondió, la foto que no se atrevió a mirar más de 2 segundos. Las palabras del viejo le habían quedado clavadas. «No espero que me perdones, solo quiero verte». Y él, cabrón testarudo, seguía manejando como si pudiera escapar de eso. «No sé si eres valiente o terco como una mula», dijo Rubén en voz baja, más para sí que para Mateo. Mateo lo escuchó, pero no contestó. Sabía que Rubén no hablaba de él. Pasaron una gasolinera con teléfono público. Rubén frenó en seco. Se quedó mirando el aparato por varios segundos. Tenía monedas, podía marcar. Podía escuchar la voz de Paula, decirle que iba, que estaba cerca. Podía dar la vuelta y pisarle a fondo rumbo a Buenos Aires, pero no se movió. «¿Vas a llamar?», preguntó Mateo desde la cabina. Rubén lo pensó, tragó saliva. «No». «¿Por qué?». «Porque si voy ahora, no va a ser por mí, va a ser por culpa. Y no quiero conocer a mi nieta como un castigo. Quiero llegar cuando esté listo, y aún no lo estoy». Mateo no dijo nada, solo asintió con un leve gesto.
Rubén volvió a subir, encendió el motor y dijo en voz firme: «Vamos a Osorno». Las horas siguientes pasaron lentas, no por el tráfico ni por la ruta, sino por lo que cargaban en el pecho. Rubén sentía que cada kilómetro lo alejaba de algo que debería haber sido suyo. Una nieta que ya respiraba, una hija que quizá esperaba, una vida que se le estaba escapando como arena entre los dedos. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él empezaba a calmarse, como si por primera vez estuviera haciendo algo no solo correcto, sino necesario. «Cuando uno ve su reflejo en otro no hay vuelta atrás», murmuró, «más para el viento que para Mateo». «Y tú me viste», respondió el viejo con los ojos húmedos. Rubén no lo negó. En una parada, Rubén bajó por un café. Mateo se quedó arriba. El aire frío le cortaba la cara. Al volver, lo encontró mirando la foto de su hija otra vez, esa que nunca le mostraba del todo. «¿Y si te abre la puerta, qué le vas a decir?» «Hola, Luisa. Soy tu padre, y aunque no estuve, nunca dejé de pensarte». Rubén se quedó quieto. Se sintió un niño escuchando a su maestro, o peor, un padre aprendiendo a hacerlo desde cero. ¿Crees que con eso basta? No, pero es un inicio. A veces lo que más sana no son las palabras, es la presencia. Cuando retomaron la carretera, Rubén sintió algo distinto, como si la ruta ya no fuera solo asfalto. Era un puente entre dos hombres quebrados que por primera vez no huían. Mateo se quedó dormido otra vez, con la carta en el bolsillo y los dedos apretados como si le temiera al viento. Rubén lo miró de reojo, luego al frente, y en ese momento lo supo con certeza. No estaba llevándolo a Osorno. Estaba llevándolo al lugar donde ambos iban a encontrarse con la parte de ellos que dejaron atrás. Y no había mapa para ese viaje, solo coraje. ¿Tú qué harías? ¿Irías por el perdón o correrías hacia lo que crees que todavía puedes salvar? Déjalo en los comentarios. Queremos leer tu historia también. La ruta 40 comenzó a perderse entre neblina. El GPS de Rubén pitó una advertencia. Desvío obligatorio por derrumbe. Lo tomó sin protestar. A veces los caminos deciden por uno. «Vamos a tardar más», dijo, mientras ajustaba los cambios. «A veces llegar tarde es mejor que no llegar nunca», contestó Mateo con la voz más débil de lo normal. Rubén lo miró de reojo. Tenía las manos temblorosas, los labios secos. «¿Estás bien?» «Cansado. Me arden los huesos. Pero sigo entero». Rubén no insistió, aunque algo en el tono de Mateo le dejó un mal sabor en la boca. La nueva ruta era más estrecha, más verde, con curvas que obligaban a manejar con el alma en la garganta. Pero entre curva y curva, Mateo empezó a hablar solo, como si el desvío lo hubiera abierto por dentro. ¿Sabes qué fue lo más difícil de dejar? No fue la casa, ni el trabajo. Fue no estar ahí cuando Luisa se enfermó de niña. Me contaron años después. Fiebre alta, hospital. No sabía ni cómo era su voz. Y yo, lejos, sin poder hacer nada. Rubén no dijo nada. Manejaba en silencio, pero cada palabra del viejo le sacaba un nudo nuevo del pecho. «Yo también me fui», dijo al fin. «Mi hija tenía 7 cuando empecé con los viajes largos. Me decía que contara estrellas con ella por la ventana. Nunca lo hice. Siempre tenía sueño. Siempre llegaba tarde». Mateo lo miró con los ojos cansados. «Estamos hechos del mismo polvo, gordo. Pero mira, seguimos andando». A media tarde Mateo empezó a toser fuerte. Rubén frenó de golpe al ver que el viejo no podía dejar de jadear. Mateo! ¡Respira, cabrón!». Mateo lo intentaba, pero el pecho se le agitaba como si tuviera fuego dentro. Rubén lo bajó con cuidado y lo sentó en una piedra junto al camino. Sacó su botella de agua, le humedeció los labios. «¿Tienes inhalador? ¿Pastillas? ¿Algo?» «En la maleta», susurró Mateo. Rubén corrió a buscarla. Encontró una caja pequeña con pastillas y un frasco de vidrio con gotas. Le dio lo que pudo. ¿Cómo pudo?
Después de varios minutos, Mateo logró estabilizarse. «Perdón», murmuró el viejo apenas recobrando el color. «Me pasa cuando me agarro frío. No me pidas perdón, pídeme que no te deje solo». Mateo lo miró con algo parecido al cariño o al alivio. «¿Sabes qué? Te pareces mucho a mi hermano, solo que él nunca se atrevió a decirme lo que tú me has dicho en este viaje». Rubén bajó la mirada. «Pues yo no tuve hermanos, pero si hubiera tenido uno, me gustaría que fuera como tú, terco, pero con el corazón entero». Acamparon esa noche al lado de un campo abierto. Rubén improvisó una cama con mantas en la cabina para que Mateo pudiera dormir más cómodo. Le calentó una sopa instantánea en un infiernillo viejo que llevaba para emergencias. «Nunca creí que estaría cuidando a un viejo desconocido en mitad de la cordillera», dijo Rubén mientras revolvía el agua caliente. «Ni yo que iba a confiar en alguien después de tanto tiempo solo». Mateo comió despacio. A cada cucharada, su rostro se relajaba más. «Gracias, Rubén. No me des las gracias. Todavía no llegamos». «Sí, ya llegamos. A lo importante». Rubén no respondió. Se quedó mirando las estrellas que apenas asomaban entre las nubes. Pensó en Alma, pensó en Paula, en lo que vendría, y por primera vez no sintió miedo. Sintió que estaba en el lugar correcto, aunque no supiera a dónde lo llevaría exactamente ese desvío del destino. Las primeras casas de Osorno asomaron entre la neblina de la mañana como fantasmas de otro tiempo. Rubén bajó la velocidad. Su estómago era un nudo. No era su historia la que estaba por cerrarse, pero se sentía como si lo fuera. Mateo estaba más pálido que de costumbre. Llevaba rato sin hablar, mirando por la ventana como si buscara entre las calles un recuerdo vivo. «¿La recuerdas?», preguntó Rubén, apuntando con el mentón hacia una casa color mostaza, con rejas bajas y un árbol seco en la entrada. Mateo se enderezó en el asiento. «Sí, es esa». Rubén frenó a media cuadra, apagó el motor. El silencio en la cabina era denso, incómodo. Mateo no bajó. Siguió mirando la casa sin moverse. «¿Vas a tocar tú o...?» «No puedo», dijo Mateo sin apartar la vista de la reja. «No así, no con este temblor en las manos, no con este miedo». Rubén apretó el volante. No quería presionarlo, pero tampoco podían quedarse ahí como dos estatuas. «Entonces, ¿qué hacemos?». Mateo metió la mano al bolsillo interior de su saco y sacó la carta. La misma, doblada, arrugada, pero entera. Se la ofreció. «Tómala tú, entrégasela». Rubén se giró, sorprendido. «¿Estás seguro? Tú eres más fuerte que yo ahora. Ella merece a alguien que no tiemble al mirarla». Rubén dudó. Tomó la carta con cuidado, como si fuera una pieza frágil. Sus dedos tocaron el papel y sintió el calor de la historia que cargaba. «Y si no la recibe, entonces nos vamos, sin rencores». Rubén bajó del camión y caminó los pocos metros que lo separaban de la entrada. Con cada paso sentía que los años pesaban más, aunque no fueran suyos. Tocó el timbre, el corazón le latía como tambor. Pasaron unos segundos. Una voz de mujer preguntó desde adentro. «¿Sí?». Rubén aclaró la garganta. «Buenos días. Disculpe, ¿Luisa González vive aquí?». Se hizo un silencio. Luego se escucharon pasos. La puerta se abrió. Una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido y cara de pocos amigos, lo miró directo a los ojos. «¿Quién la busca?». Rubén tragó saliva. «No soy nadie importante. Solo traigo algo, de alguien que la quiso mucho, aunque no supo demostrarlo». Ella entrecerró los ojos, desconfiada. «¿Qué es?». Rubén extendió la carta. «Léala. Y si después de eso quiere hablar, él está allá». La mujer bajó la vista. Tomó la carta con cuidado, como si sospechara que iba a arder en las manos. «¿Él quién?». «Su padre». Luisa palideció. Se quedó helada. Abrió el sobre con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápido, devorando las palabras, mientras la boca se le apretaba en una línea delgada. Terminó. Lo miró. No lloró. Pero los ojos se le llenaron de algo más fuerte: sorpresa, rabia, confusión.
«Está aquí». Rubén asintió. «Sí, está en el camión, esperando o tal vez aguantando». Luisa respiró hondo. «Dígale que no entre, que espere. Yo iré». Rubén sintió un leve alivio. No era un portazo, no era una amenaza, era algo, un paso, un intento. Volvió a la gitana con la cara seria. Mateo lo miró como si le estuviera dando la última noticia de su vida. «¿Y? Va a venir». Mateo cerró los ojos, se quedó quieto y murmuró: «Entonces ya puedo respirar». Rubén no alcanzó a sentarse en la cabina cuando la puerta de la casa amarilla se abrió otra vez. Luisa salió sin abrigo, con la carta aún en la mano y los ojos bien abiertos, como si no acabara de creerse lo que había leído. «¡Oiga!», gritó desde la acera. Rubén bajó de la gitana y se le acercó despacio. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía hacerla cerrar esa puerta para siempre. «¿Es verdad todo esto?», preguntó levantando el sobre. «Sí», lo escribió él, cada palabra. «¿Y por qué ahora, después de tantos años?». Rubén no tuvo respuesta inmediata, solo dijo lo que sentía, porque no quería morirse sin verla otra vez. No para pedir perdón, para entregártelo. Luisa bajó la mirada, apretó los labios. «Yo crecí pensando que estaba muerto. Mi mamá me lo ocultó. Y cuando supe que nos había abandonado, lo odié. Y ahora, ella se quedó en silencio. Y eso ya era un cambio». Luisa se sentó en la reja baja con la carta entre las manos. Rubén se quedó cerca, pero sin presionar. «¿Cómo es ahora?», preguntó sin mirarlo. «Frágil, terco, arrepentido, carga más años en la espalda que los que se le ven en la cara. Pero no ha dejado de hablar de ti, ni un día en este viaje. Te contó todo, lo suficiente como para saber que cometió un error, grande, pero también que lo ha pagado solo y en silencio». Luisa respiró hondo. «Yo tengo un hijo, tiene 8, le hablo todos los días, lo acompaño, lo escucho, porque juré que nunca iba a repetir lo que él hizo conmigo». Rubén asintió con respeto. «Entonces ya lo venciste». Ella levantó la vista. Sus ojos ya no estaban tan duros. «¿Está enfermo?». Rubén dudó. «No me lo ha dicho con esas palabras, pero sí, no le queda mucho». Luisa se levantó, fue hasta la puerta y se quedó ahí, como si el umbral fuera una frontera invisible. «Y si no sé qué decirle, no digas nada, solo míralo. A veces eso basta». Ella dudó, dio un paso hacia adentro y luego volvió la vista a Rubén. «Dile que venga, pero que no espere abrazos ni lágrimas, solo que entre y diga lo que tenga que decir». Rubén sintió una mezcla de alivio y tensión. Asintió. «Eso es más de lo que esperaba». Rubén volvió al camión. Mateo estaba sentado, mirando por el retrovisor, como si pudiera leer todo lo que pasaba desde ahí. «Te va a recibir», dijo Rubén, abriendo la puerta. Mateo no reaccionó al instante. Luego bajó la mirada y sus manos temblaron un poco. Seguro nada, pero es tu momento. ¿Vas?». Mateo asintió. Bajó con cuidado paso a paso, como si cada uno pesara lo que no dijo en 30 años. Rubén se quedó en la acera. No lo siguió. No hizo falta. Luisa estaba en la puerta, y esa puerta ya no estaba cerrada, solo entreabierta, pero eso bastaba para empezar. Mateo llegó hasta la puerta con pasos cortos, inseguros, pero firmes. Luisa lo esperaba de pie, con los brazos cruzados, el cuerpo rígido, como si necesitara protección de su propia historia. Rubén observaba desde la banqueta, sin moverse. No oía todo, pero sí veía, y bastaba con ver. «Hola, Luisa», dijo Mateo con la voz quebrada. «No me llames así», respondió ella sin rodeos. Silencio, frío, pesado. Mateo tragó saliva, sacó la carta arrugada de su bolsillo y la extendió. «No vine a que me perdones. Vine porque ya no podía cargar esto sin dártelo en la cara». Luisa no la tomó. Ya la había leído. Lo que quería ahora eran palabras, no letras. «¿Por qué, Mateo? ¿Por qué desapareciste así?». Él bajó la mirada. El cuerpo le temblaba. «Porque fui un cobarde. Porque no supe ser papá».
porque me dolía tanto tu madre, que no supe cómo quedarme. «Te fuiste», lo interrumpió ella con los ojos llenos de lágrimas. «Me dejaste con gente que ni siquiera sabía cómo peinarme. Nunca preguntaste cómo estaba, ni una llamada, ni una postal». Mateo quiso hablar, pero se atragantó con su propia culpa. «Y ahora vienes, viejo y débil, como si eso fuera suficiente para que yo te diga, pasa, siéntate, cuéntame tu vida». «No espero eso», dijo bajito. «Solo quería verte. Una última vez». Luisa dio un paso atrás. Rubén desde lejos apretó los dientes. Quería meterse, decir algo, pero no era su momento, no era su historia. Mateo se tambaleó. Sacó una fotografía del bolsillo trasero, la misma de siempre. «La del día junto al lago. Esta es la única imagen tuya que cargué por 30 años. La saqué todos los días. Te hablé a través de ella, y aún así, nunca fue suficiente». Luisa la miró. Quiso rechazarla, pero su mano se estiró sola. La tomó, la vio, y empezó a llorar en silencio. «No tengo nada tuyo», dijo ella. «Ni una carta de niña, ni una historia contada por tu voz. Lo que sé de ti, me lo inventé». Mateo no supo qué decir. Quiso acercarse, pero Luisa dio un paso atrás. «No, Mateo, no me abraces, no todavía». Él asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. No la limpió. «Tengo un hijo», dijo ella con voz quebrada. «Se llama Martín, no sabe quién eres, ni lo que hiciste, pero algún día me preguntará». Mateo levantó la vista. «Solo dile que su abuelo fue un hombre que se equivocó feo, pero que en sus últimos años quiso arreglar aunque fuera 1 centímetro de eso». Ella asintió. «Tal vez algún día te lo presente». Mateo sonrió débil. Se notaba cansado. Su cuerpo, su alma, todo. «Ese día, si llega, será el mejor regalo de mi vida». Luisa respiró hondo. «¿Tienes dónde quedarte?» Mateo negó con la cabeza. «No vine por eso, solo vine por ti». Ella miró la calle, luego a Rubén, parado junto a la gitana como un guardián silencioso. «Duerme esta noche aquí, en el sofá, pero mañana, no sé». Mateo no discutió, solo murmuró, «Gracias». Ella se dio vuelta, entró. Él, con pasos lentos, la siguió, pero antes de cruzar la puerta giró la cabeza y miró a Rubén, y sin decir nada, le dio las gracias con los ojos. Rubén asintió. No necesitaban palabras, y aunque el abrazo no llegó esa noche, había algo más grande en el aire. La puerta ya no estaba entreabierta, estaba viva, abierta a posibilidades, a heridas que empezaban, de a poco, a cicatrizar. Rubén se quedó solo en la banqueta, viendo cómo la puerta amarilla se cerraba suavemente detrás de Mateo. El sol empezaba a bajar, tiñendo de naranja las ventanas. El aire estaba frío, pero Rubén no se movía. Sentía que algo dentro de él también se había cerrado, o estaba a punto de abrirse. Metió la mano al bolsillo y sacó el celular. Lo desbloqueó y volvió a ver ese último mensaje de Paula. «No sé si quieras venir, pero yo te estoy esperando, pa». Sus dedos temblaron. El mundo alrededor se volvió más lento, más quieto, como si todo esperara junto con él. Y entonces marcó un tono, otro. El corazón le latía en la garganta. Tercer tono. Rubén se llevó la mano a la nuca. Pensó en colgar, pensó en rendirse. Cuarto tono. Pa, la voz, la misma, un poco más madura, más cautelosa, pero su hija. Rubén cerró los ojos y se le quebró el alma. «Hola, mija». Silencio del otro lado. Luego, un suspiro. «¿Estás bien?» Rubén tragó saliva. Las palabras no querían salir. Estoy aquí, en Osorno. Llevé a alguien, una historia parecida a la mía, y vi lo que pasa cuando no se hace nada, cuando se deja pasar el tiempo creyendo que todavía hay más». Paula no contestó. «¿Nació?», preguntó Rubén con la voz temblorosa. «Sí, se llama Alma. Está hermosa. Quiero conocerla». Un segundo de aire denso entre los dos. «¿Cuándo?» «Mañana, si me dejas. Me subo al camión y manejo toda la noche si hace falta». «¿Y si te digo que no?» Rubén no se molestó.
Lo entendía. Entonces esperaré a que cambies de idea. Pero no voy a desaparecer otra vez. Hubo un suspiro al otro lado del teléfono. No quiero prometerte nada, Pa. No sé cómo me voy a sentir cuando te vea, pero si llegas, no cierro la puerta. Rubén sonrió con lágrimas en los ojos. Eso me basta. Te espero. Colgaron. Y Rubén, por primera vez en años, sintió que acababa de respirar con libertad. Esa noche, Rubén durmió dentro de la gitana, con el corazón latiendo distinto. No era paz, era otra cosa. Una mezcla de miedo, ilusión y esa esperanza que se siente cuando uno por fin deja de huir. Al amanecer, se bajó, se estiró y sacó su libreta de ruta. Escribió: hoy empiezo a volver, no solo a Buenos Aires, a mi lugar, a donde debí estar siempre. Después, cerró la libreta, encendió el motor, y la mula rugió como si también supiera que el viaje más importante apenas iba a comenzar. Rubén puso el GPS, pero no necesitaba que le dijera el camino. Lo traía grabado en la sangre. Y esta vez no pensaba desviarse. Rubén salió temprano al porche de la casa amarilla. En la taza humeaba un café negro, sin azúcar, como le gustaba. Sentado frente a él, Mateo terminaba un pan con mermelada. Sus manos seguían temblando un poco, pero ya no se le notaba el peso en los hombros. Al contrario, había algo distinto en su mirada, como si, por fin, hubiera soltado el costal. ¿Dormiste bien?, preguntó Rubén. Mejor que en años, respondió Mateo, sonriendo apenas. Soñé con ella, pero ya no de niña. Soñé con Luisa adulta, como es ahora. Me hablaba y no me juzgaba. Rubén asintió, sin decir más. Sabía que los sueños eran espejos, y a veces pretextos para seguir respirando. «Hoy me voy», dijo, después de un trago largo. Mateo bajó la vista. «¿Ya? Es hora. Tengo que conocer a alguien». Mateo lo miró fijo, y por un segundo Rubén se sintió expuesto, pero ya no le molestaba. «Dile a tu nieta que tiene un abuelo chingón». Rubén sonrió. «Y tú dile a Martín que tiene un abuelo valiente». Cuando la gitana rugió para encender, Luisa salió a despedirse. No dijo mucho, solo miró a Rubén con respeto. «Gracias por traerlo», dijo. No fue un favor, fue un viaje compartido. Mateo se acercó despacio, los ojos un poco rojos, el cuerpo aún frágil, pero la voz firme. «Nunca voy a olvidar esto, gordo». Rubén bajó del camión y lo abrazó. No fuerte, no largo, pero de esos abrazos que dicen «Gracias por confiar». Tampoco lo voy a olvidar yo, viejo, en serio. Mateo dio un paso atrás, tocó la puerta de la gitana, como quien bendice un barco que parte. «Cuídate en el camino, tú cuídate aquí y aguanta, aún hay más por vivir». Rubén se subió, cerró la puerta y arrancó con suavidad. El motor respondió con ese ronroneo que ya era parte de su alma. En el retrovisor, vio a Mateo de pie junto a su hija. No lo saludaban con la mano, solo lo miraban, como quien despide a alguien que ya es parte de la familia, aunque no lleve el apellido. Al llegar a la esquina, Rubén no frenó, no volteó. No lo necesitaba, ya lo llevaba consigo. Horas después, en una parada solitaria, Rubén sacó su libreta. Apoyado sobre el volante, escribió con calma. Mateo se quedó, no donde empezó, sino donde debía estar. Su historia me recordó la mía, pero a tiempo. Yo aún tengo chance, voy por ella. Guardó la libreta, encendió el motor y dejó que el viento hiciera el resto. Rubén cruzó la frontera de vuelta al país con un nudo en la garganta y el volante firme entre las manos. La gitana rugía parejito mientras dejaba atrás los paisajes del sur. La radio estaba apagada. El único sonido era el del motor y los pensamientos que ahora ya no golpeaban como antes. Ahora empujaban. Iba solo, sí, pero no vacío. Mateo le había dejado algo que no podía verse ni medirse: valor. El valor de presentarse, sin escudos, sin excusas, sin garantías. «Me toca a mí», murmuró, mirando el horizonte.
En un pueblo chiquito, de esos que tienen más perros que gente, Rubén vio un letrero viejo, ferretería y bazar, abierto. Sin saber bien por qué, dio vuelta en U y estacionó. Entró con paso firme. El lugar olía a plástico nuevo y a madera vieja. Una señora mayor lo saludó con una sonrisa amable. ¿Busca algo en especial, caballero? Rubén recorrió con la mirada hasta que lo vio. Una sillita para bebé, envuelta en plástico, color neutro, sin dibujitos. Esa, ¿cuánto cuesta? ¿Tiene nieto recién nacido? Rubén sonrió, bajito. Sí, nieta. Se llama Alma. La señora le entregó la silla con cuidado. Este tipo de cosas no se compran por impulso, se compran con esperanza. Rubén pagó sin regatear y salió cargando algo más que un objeto. Llevaba una promesa. Antes de arrancar, sacó su libreta negra, esa que ya no era solo de rutas y cargas. Escribió: compré una sillita, no sé si ella me va a dejar usarla, pero si lo hace, ya tengo dónde llevar a Alma a su primer viaje. Cerró la libreta con los ojos brillosos. No lloró, no hacía falta. A veces, solo escribirlo bastaba para empezar a sanar. Durante el resto del día, Rubén no pensó en los errores, pensó en las oportunidades, pensó en cómo se presentaría, en qué diría, en qué no, en que tal vez solo tenía que estar. Ya no ensayaba discursos en la cabeza, solo repetía una frase en su mente. Paula, vine porque quiero estar, no para que me perdones, sino para aprender a estar. La gitana avanzaba bajo el cielo naranja. Faltaban unas horas para llegar a Buenos Aires, pero lo importante no era la hora de llegada, era el hecho de estar y no huir. Y Rubén por fin lo estaba logrando. Las calles de Buenos Aires lo recibieron con bocinazos, gente apurada y ese aire espeso que siempre huele a mezcla de historia y caos. Rubén se abría paso con la gitana sin prisa. Cada semáforo era un respiro. Cada cruce, un recuerdo que se arrastraba. No sabía qué iba a pasar al llegar, no tenía idea si habría lágrimas, abrazos o portazos, pero el miedo ya no lo paralizaba. Lo acompañaba, sí, pero como un pasajero más, uno que ya no tenía el volante. Detuvo el camión frente a una casa sencilla, con cortinas claras y un pequeño jardín donde una carriola vacía descansaba junto a la puerta. Su corazón latía lento, pero fuerte. Bajó. El timbre que rompe años de distancia subió los 3 escalones con paso firme. Se quedó unos segundos frente a la puerta. Tomó aire y tocó el timbre. Escuchó movimiento adentro, una voz, un paso, luego silencio, luego el clic de la cerradura. La puerta se abrió y ahí estaba Paula. Más adulta de lo que recordaba, con los ojos que había heredado de su madre y la misma expresión de cuando era niña. Esa mezcla de fuerza y duda. Ninguno habló. Por un segundo solo se miraron. Y entonces ella se corrió un paso hacia un lado. Pasa. Rubén cruzó el umbral sin respirar. Lo que el tiempo no borra, la casa olía a bebé, a leche tibia, a suavizante, a pañales limpios. Todo era nuevo. Todo era vida. En el centro del living, un Moisés blanco, y en sus brazos, envuelta como una promesa, estaba Alma. Paula la cargaba con la delicadeza de quien sostiene el mundo. Rubén se quedó quieto. No se atrevía a acercarse. ¿Quieres verla de cerca? Sí, pero no quiero que llore. Paula sonrió apenas. Llora por hambre, no por rencor. Dio 2 pasos y se la mostró. Rubén bajó la mirada con los ojos vidriosos. Es hermosa. Se parece a ti, aunque no lo creas. Rubén soltó una carcajada suave. La garganta le temblaba. No digas eso. No quiero que me odie tan pronto. No te odia. Todavía no sabe quién eres. ¿Y tú? Paula respiró hondo. Yo te estoy volviendo a conocer. El primer contacto, Paula se acercó más. Si quieres, tómala. Rubén extendió los brazos con torpeza. Tenía miedo de romper algo, de hacerlo mal, de no estar a la altura.
Pero cuando Alma cayó en su pecho, dormida, todo encajó. La sostuvo como si la hubiera estado esperando desde siempre. El mundo se detuvo, y él no pudo más. Las lágrimas brotaron lentas, sin escándalo, genuinas, profundas. «Hola, Alma», susurró. «Soy tu abuelo. Me tardé, pero ya llegué». Narración final. Paula lo miraba con los ojos llenos de agua. No dijo nada más. No hacía falta. Ahí estaban, padre, hija, nieta, unidos por un hilo fino de segundos, de heridas, de coraje. Y Rubén, con el corazón latiendo a contratiempo, supo que lo había logrado. No borró el pasado, pero había comenzado el presente. Porque al final, como dice la voz de Rubén en la última línea de su libreta, mientras el sol entra por la ventana y Alma respira tranquila, nunca es tarde para regresar, aunque el camino sea largo. Y él ya estaba en casa. A veces lo más difícil no es irse, es tener el valor de volver. Volver con las manos vacías pero el corazón lleno de verdades. Volver aunque no sepas si alguien te espera del otro lado. Porque no se trata de borrar el pasado, se trata de atreverte a escribir lo que sigue. Rubén y Mateo no cambiaron el mundo, pero cambiaron el rumbo de su historia, y eso muchas veces es más que suficiente. Si esta historia tocó algo en ti, si te recordó a alguien, si te movió, aunque sea un poquito, déjanos un comentario abajo. Queremos leerte, queremos escucharte. Tu voz también forma parte de este viaje. Dale me gusta si sentiste que esta historia merece ser contada. Y compártela con alguien que necesite una segunda oportunidad, porque nunca sabes qué puede significar para esa persona escuchar esto justo hoy. Suscribirte a este canal no es solo seguir una página más. Es sumarte a una comunidad donde creemos en el poder de las historias reales, humanas y que dejan huella. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, todo camino tiene retorno. Solo hay que decidir tomarlo.